Creemos en los deseos que van más allá de las fronteras, en esos productos que te regalan momentos de felicidad. Creemos en las oportunidades que te brinda una buena mercadería al precio más pro del mercado. Creemos que no importa dónde te encuentres, porque tu felicidad debe llegar al precio justo, ya sea en la playa, en las praderas, en las urbes, en los volcanes, en la selva o en los archipiélagos. Llevaremos a tus manos de la forma más pro todo lo que desees. Somos ProExpress, llevamos la felicidad del mundo hasta tu puerta. La confianza no se gana, se construye paso a paso, o mejor dicho, mensaje a mensaje. Los usuarios visualizan cada vez menos un comercial de principio a fin. Lo sienten distante, irreal e inclusive ilegítimo. Ya no se dejan dirigir por canales de televisión, han encontrado sus propios canales y los comparten, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos de toda la vida, con su jefe, con su pareja. Y es que, no existe el mensaje adecuado, lo inadecuado es no enviar ningún mensaje. Tu cliente está ahí afuera esperando que lo contactes. 12 millones de contactos al alcance de tu marca. Difunde tu contenido con nosotros. Somos Corpmont Publi. Bienvenidos al segundo programa de la cuarta temporada de La Verdad y la Plena, con una entrevistada que iba a ser quien inauguraba la cuarta temporada, pero es complicado, la verdad que estoy pellizcándome para ver si es verdad que la tenemos aquí al fin, a la ingeniera Sofía Espín. Bienvenida a La Verdad y la Plena. Estimado Beto, qué gusto. Sí, efectivamente quería ser la primera entrevistada en esta temporada, pero eso es porque me lo debía de las anteriores temporadas, que no me entrevistó. Así que bueno, aquí estamos y un gusto para mí estar con usted en La Verdad y la Plena. Muchas gracias Sofía. Y bueno, yo siempre digo que La Verdad y la Plena es un poco que conozcan eso, justamente La Verdad y la Plena, pero contada por el protagonista, ¿no? Porque ahora, gracias al poder de las redes sociales, nos cuentan historias que a lo mejor no son la verdad y la plena de los personajes, ¿no? Todo el tiempo, últimamente todo el tiempo. ¿Cuál es la verdad y la plena, Sofía Espín? Bueno, somos ciudadanos de clase media que estamos luchando. Hemos luchado desde muy jóvenes por días mejores para el pueblo ecuatoriano. Yo soy de la provincia de Los Ríos, soy de Babahoyo, nací en Babahoyo. A los 11 años, inclusive un poco antes, ¿no? Le dije a mi mamá, quiero irme a estudiar a Guayaquil, quiero estudiar una carrera técnica, y a los 11 años ya me vine a vivir acá a Guayaquil. Yeah. Entonces soy babahoyense, Montubia. ¿La escuela la hiciste en Babahoyo? Sí, en una escuela muy importante de la ciudad de Babahoyo, muy destacada, que es una escuela ya colegio particular, María Andrea. Entonces, pero además siempre con esta felicidad que teníamos antes de poder correr por tu barrio y que no pasara nada, ¿no? Y luego nos venimos acá a estudiar ya en el colegio Rita Lecumberri de señoritas y luego ingreso a la Politécnica. Okay. Entonces, somos ciudadanos, hemos luchado desde muy jóvenes por beneficiar a nuestra población. En la SPOL fui representante estudiantil, luchamos por la gratuidad de la educación superior y lo seguimos haciendo. A pesar de que soy politécnica, incursioné muy joven en la política y pues acá me tiene, ¿no? ¿Creciste con tus padres? Sí, por supuesto. ¿Con papá y mamá? Con papá y mamá. ¿Qué tienes de ellos? Bueno, mucho. Del lado de mi madre, la herencia de tener una familia muy grande, que son 8 mujeres, es decir, rodeada de mujeres todo el tiempo, de estas familias tradicionales, ¿no? De nuestra... ¿Qué número eres tú? Yo soy la primera nieta, ¿verdad? Okay. Entonces también soy la más mimada de la familia, porque la primera nieta del lado de mi madre, rodeada de mujeres muy talentosas, que cocinan muy rico, la comida tradicional costeña, ecuatoriana, con una abuela que era pues la matrona, tú sabes cómo era antes, ¿no? La abuela, la que mandaba en la casa, la que te decía, y yo muy apegada a ella. Y también ver cómo mi abuela fallece por falta de
una atención en salud. Es decir, yo vengo de esa época, de los que sintieron este modelo neoliberal en donde no tenías derecho a la salud y cómo cambió después en el gobierno de la Revolución Ciudadana, de la cual yo me siento parte y me siento ahí, y hemos luchado por días mejores por el pueblo ecuatoriano. Y bueno, del lado de mi padre, un político de izquierda, militó en la izquierda democrática, fue diputado también, y con ellos pues aprendo todo este tema del progresismo, de la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Entonces, mucho de ellos está en lo que yo sigo haciendo, que es esta lucha por días mejores para el pueblo ecuatoriano. O sea que en total, ¿cuántos hermanos tienes? O sea, yo solamente somos 3 nosotros. Sí, por el lado de mi mamá somos pocos, en realidad 3. Pero vengo de una abuela con 8 tías, ¿no? O sea, y dos tíos también. Una familia grande, por el lado solo de mi madre. Y luego Rita Lecumberri, Guayaquil. Rita Lecumberri, Guayaquil, en ese tiempo eso era una cosa pues increíble. Una niña de 11 años venir a una ciudad tan grande, en un colegio también grande. Pero hay que decir ahí que estos colegios tradicionales, como el Rita Lecumberri, realmente nos inculcaron valores muy importantes. El estudio, dedicarnos. Para mí y para la familia era un gran esfuerzo estar aquí en Guayaquil. Y yo pues me siento así lecumberrina, amo mi colegio. Lo que nos enseñaron en ese tiempo eran maestras, nos hacían leer, ¿no? La lectura era tan bonita, nos declamaban, nos contaban los cuentos. Era una cosa realmente maravillosa, que quisiéramos que eso siga para nuestros niños, ¿no? Vemos como ahora lo que tenemos en el Ecuador es mucha violencia alrededor de los colegios, droga, todo esto cambió, y ojalá que en algún momento otra vez nuestros niños vuelvan a tener esa libertad de correr por nuestros parques con tranquilidad, caminar con tranquilidad, que todo eso lo hemos ido perdiendo. Terminas el colegio y piensas en la universidad. ¿Estabas muy decidida o en lo que ibas a estudiar? Sí, en algún momento creo que todos nos enfrentamos a las matemáticas y comenzamos a tener problemas en las matemáticas, ¿verdad? Y yo también tuve esos problemas en el colegio. En tercer año recuerdo que comenzó a darme problemas todo el tema de fracciones y el álgebra, ¿verdad? Entonces mi mamá me pone un profesor que me enseñó a amar las matemáticas. No, me hizo que domine todo el tema del álgebra de Baldor, las fracciones, y desde ahí me incliné mucho por el tema más técnico, por las materias duras, como se llamaban, por las carreras duras, como se llamaban o se las llama todavía, y decidí ingresar a la Politécnica. Fue realmente un reto, imagínense, yo venía desde una ciudad lejana, Babahoyo, luego estaba aquí recién, en una época también complicada, una ciudad muy grande, Guayaquil. Luego todo eso va cambiando, ¿no? Y decido entrar a la Espola y hacemos un pre complicado. Yo hice por primera vez el último pre-politécnico, que fue en Las Peñas. Ya después de eso nos cambiamos a este gran, ahora donde está el Espol, ya en la Prosperina, claro, que es una cosa maravillosa, un campus hermoso, ¿no? Y aquí una reflexión, mira, ese campus, ¿cómo lo obtiene el Espol? Con crédito internacional, ¿no? Con un crédito, el BID les dan el crédito al Estado ecuatoriano y construyen ese campus. Yo veo que ahora atacan tanto a Yachay y es parecido, ¿no? Y uno se pregunta por qué está bien en un caso en la Espol y no está bien que se permita el desarrollo de una universidad como la de Yachay. Pero como es de una tendencia política, pues hay que darle palo a Yachay. Y no es correcto, porque estos campus te permiten que los estudiantes se dediquen solamente a eso, a estudiar. Eso es importante. Entonces, yo fui el último pre-politécnico, lo hicimos en Las Peñas. Conocí también pues, Las Peñas, que es una maravilla de nuestra ciudad Guayaquil, y luego estuve en este campus Prosperina, que también es un contacto con la naturaleza hermoso, que todos los guayaquileños deberían recorrer y conocer el campus Prosperina, que también es muy bonito y también es de todos los ecuatorianos. Estudiamos ingeniería electrónica, electricidad con especialización electrónica. Fui ayudante de cátedra, ¿no? Muchos estudiantes del Espol me deben recordar porque fui ayudante de cátedra de álgebra lineal, de cálculo 1, de matemáticas en el prepolitécnico. Me gustaba mucho enseñar, mis padres son profesores, mis tíos son profesores, así que ahí tuve ese momento de también ser profesora y realmente pues, fue una experiencia también maravillosa. También allí
sientes, también por ejemplo ahí vinieron los tiempos ya de lucha, ¿no? Fui representante estudiantil, los mismos grupos políticos de la universidad estudiantiles me pedían, Sofi, ¿quieres ser representante política estudiantil? en la Politécnica, porque la verdad como que... Solo pasamos estudiando. Sí, no, un poco la imagen es como que, sí, ahorita que me dices representante, ok, ¿no? Como que uno liga mucho la parte política más a la Universidad Estatal, por ejemplo, ¿no? Pero sí sabemos que por ejemplo, en la Universidad Católica se vive algo del tema, si no, pregúntenle al presidente Rafael Correa, ya el tema político. En la Politécnica... Bueno, en la Politécnica también farrean, para todos los que No, no farrean, sí, eso sí, pero parte política... Es que cuando yo entré, creo que era el primer fin de semana, enfocada en ingresar en un prepolitécnico. Los prepolitécnicos son muy extenuantes, muy difíciles. Pues estaba yo súper concentrada y el primer semestre, el primer fin de semana, el viernes me dicen, y no vas a la fiesta. Y yo, ¿cuál fiesta? Aquí los politécnicos tienen fiestas. No tenemos fiesta. ¿Ya? Entonces me di cuenta que sí tenían fiestas también. Y tienen derecho, porque eres joven y tienes derecho también a compartir, a hacer deportes, ¿verdad? Es algo intrínseco a la juventud y eso es correcto. Por supuesto que se hace política, yo creo que es una política pues mucho más, también intensa, pero mucho más tranquila que la que vivimos a nivel nacional. Entonces, efectivamente, ahí hay representaciones estudiantiles, se elige Federación de Estudiantes Universitarios del ESPOL, es la FEPOL, la Federación de Estudiantes. Inclusive luego podemos participar en elecciones nacionales, así como hay la FEUE, también hay la FEPE, la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador. En todo eso participamos, en todo eso participé. Entonces, ahí pues fueron los primeros incursiones en esta política estudiantil. Y en hay ese líneas momento, ideológicas, a lo mejor en los grupos, como que estos son más izquierdistas, estos son más derechosos. es un poco más atenuado, ¿no? Más Pero atenuado. sí hay, por ejemplo, hay compañeros, nosotros por ejemplo defendíamos la gratuidad de la educación superior, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, haber participado en un paro, eso fue casi cuando yo ingreso a la universidad, y ahí tengo una experiencia muy bonita que no sé si una profesora de una trayectoria amplia en la ESPOL, Margarita Martínez, los que me escuchan, los politécnicos saben a quién me refiero, una brillante profesora del ESPOL. Yo recién ingresaba, había ya una movilización porque el gobierno en ese momento quería privatizar toda la ESPOL, digamos, ponerle ya precio al ingreso a la universidad. La ESPOL siempre fue un pago diferenciado. Y yo voy a la clase y la profesora estaba ahí, ¿no? La máster Margarita Martínez. Dice, ¿y ustedes por qué no están con sus compañeros afuera? Yo me quedo así, fría, ¿no? Yo digo, ¿cómo? Pero si los politécnicos solo estudiamos, o sea, nada más, ¿no? Entonces dicen, sí, pero les van a subir sus pensiones. Han pensado en su familia, ¿no? Entonces, sus compañeros están afuera, defendiéndolos a ustedes. ¿Y ustedes qué hacen aquí? O sea, fue una cosa así muy fuerte, ¿no? Que me dijeron, tienes que ser solidario con tu realidad y la realidad circundante. Entonces todos salimos y nos fuimos a acompañar a nuestros compañeros, ¿no? Que estaban ahí defendiendo que no nos suban en la pensión mensual que cobraba la ESPOL. Eso fue, yo te digo, yo recién ingresaba, ¿no? A la ESPOL en ese momento. Y tengo esas experiencias, por ejemplo, con una profesora muy destacada que acaba de jubilarse, máster Margarita Martínez, ¿no? Que es una así de las más, los conocemos en la ESPOL como los macheteros. Entonces sí, fue una experiencia muy interesante. ¿Y la parte laboral también arrancó en la ESPOL o...? También hicimos unos primeros pininos en los temas académicos. Yo me voy a hacer mi tesis de grado en una empresa petrolera, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer mi tesis de grado en una universidad petrolera. 8 meses estuve allí hice mi tesis de grado, ahí ya tuve ese contacto con la empresa privada. Y bueno, todo eso se hace, ¿no? Representante estudiantil, ayudante de cátedra, y también tocamos un poco el tema laboral. ¿Casada? ¿Hijos? Sí, no tengo hijos, pero sí soy casada con también un compañero politécnico, también político. Hicimos política también mucho tiempo. Hicimos políticas, luego ya él dijo, ya sigue tú nomás haciendo política. Y él ya se dedicó a la parte empresarial. Exactamente, en la parte laboral. Esa ha sido un poco la vida de Sofía Espín. Ok. Vida de Sofía Espín que como que tiene un gran cambio, un gran giro
con este proceso que arranca 2006-2007 con Rafael Correa. Sí, bueno, como te contaba, ¿no? En la universidad luchábamos por esta gratuidad de la educación superior, que no se comprendía, que había muchos jóvenes talentosos que se le hacía difícil entrar a la universidad y poder mantenerse en ella, porque no solamente es el tema de la mensualidad, ¿no? El pago mensual, sino que tienes que mantenerte, o sea, tienes que alimentarte, viajar. Había mucha gente de provincia y comenzamos una lucha y conozco al presidente Correa justamente en un programa que tenía Jorge Glass. ¿Recuerdas? Que tenía Claro, él un programa, en Gestión canal satelital. Empresarial, en Ajá. este canal. Y comienzo a escucharlo al presidente Correa, que él cuestionaba mucho la dolarización. Decía que no es el camino correcto para el país en ese momento. Cuestionaba las privatizaciones y me llamó la atención mucho lo que pensaba y lo que proponía. Cuando el presidente O sea, Correa... tu primer encuentro fue un encuentro digital. Sí, a través de digital, la- sí, a través de un programa de televisión. Yo lo veía al vicepresidente Jorge Glass también. En ese momento él pues era el entrevistador. Luego también conozco ya al presidente Correa. Lo invitamos en algunos eventos de las federaciones de estudiantes. ¿Ah? Lo invitamos, él algunos no pudo ir. Lo invitábamos a Alberto Acosta, lo invitábamos a gente progresista. Pero luego lo conozco. Cuando yo hago una maestría en la Flaxo, el presidente Correa va a dar algunas charlas y ahí también lo conozco. Y ratifico mi posición de que era una persona que tenía ideas interesantes para el beneficio del pueblo ecuatoriano, ¿no? Diferente a lo que estábamos viviendo, que era un modelo neoliberal. Achicamiento del tamaño del Estado, desinversión, quitarle presupuesto a las universidades, a la salud. Y el presidente Correa en ese tiempo no era presidente, bueno, economista, proponía otras cosas. Cuando él sale del ministerio, recuerden ustedes que el presidente Correa acompaña al presidente Palacios, él renuncia al Ministerio de Economía. Nosotros nos acercamos a él y le preguntamos si se iba a lanzar a la presidencia de la República. Entonces ahí comenzamos a incursionar en política, digamos, ya a nivel nacional. Y luego, Y luego formamos el primer frente de jóvenes de la Revolución Ciudadana. El presidente Correa decide hacer un partido político, no sumarse a ninguno ya existente, sino crear uno nuevo, Alianza País, recuerden ustedes, Alianza País. Nosotros fuimos el primer grupo de juventudes, participé como candidata a consejera. En esa época las prefecturas tenían a los consejeros también que eran electos. claro, los consejeros provinciales. Perdimos, obviamente, recién empezábamos este proceso. Y luego fui asambleísta constituyente, ¿no? Fui la última, nosotros entramos una gran cantidad de asambleístas. Yo fui una de las últimas en ingresar, la 13 de Guayas, y entro como asambleísta constituyente. Y ahí pusimos en la Constitución varios anhelos de la ciudadanía. Por ejemplo, la gratuidad de la educación superior, que era una lucha que ya veníamos llevando. Por ejemplo, la eliminación de la tercerización. Acuérdate, Beto, que todo el mundo era tercerizado en ese momento. Correcto, era pues claro. lo normal en ese momento y logramos eliminar la tercerización y tantas cosas, ¿no? La educación. O sea que en la el educación, 2008 te mudaste a Montecristi. Sí, estuvimos 8 años viviendo allí. En Manta precisamente, ¿no? Pero prácticamente vivíamos en Montecristi. Sesiones de amplios debates internos en el Pleno y internos de la Revolución Ciudadana de Alianza País en ese momento, hasta las 12 de la noche, hasta altas horas de la noche debatíamos lo que íbamos a proponer en la Constitución de Montecristi. Y esa actividad, de una u otra manera política, ¿qué tanto compartes con tu vida personal? ¿O ya es una mezcla difícil de separar? No, siempre es costoso. Yo creo que ya las mujeres políticas tiene un peso importante, porque las mujeres obviamente también estamos aparte encargados de nuestras casas, de nuestras familias, y eso lo hace mucho más complicado, ¿no? Nuestra labor política. Pero creo que estamos en esto también porque es algo que amamos y buscamos esa igualdad de derechos para todos, hombres, mujeres, niños. Por ejemplo, en la Constitución de Montecristi, recuerdo, y justo hace poquito compartimos una charla con Aminta Buenaño y recordábamos la lucha porque se incluyan también a los montuyos dentro de las nacionalidades en el Ecuador, porque normalmente habían estado los afros y los indígenas, pero los montuyos no estábamos. Entonces nosotros luchamos porque se incluyan a nuestros pueblos montuyos también en la Constitución, y esto implica grandes cambios porque implica
que ellos ahora pueden pelear recursos, pueden pelear derechos, pueden pelear presupuesto para sus pueblos montuyos. Entonces, son luchas que trascienden, ¿no? Y saber que tú estuviste ahí peleándole, poniendo un grano de arena, pues, aunque no sea conocido a nivel nacional, te satisface de lo que puedes hacer por tu gente. Y así tantas cosas, tantas pequeñitas cosas que pusiste en la Constitución que se vuelven trascendentes. Por ejemplo, te digo otro tema. Por ejemplo, nosotros luchábamos porque los sectores estratégicos sean de dominio del gobierno nacional, del Estado ecuatoriano. Y eso prácticamente hace que el petróleo, la minería, las telecomunicaciones sean nacionalizadas en el país. Okay. Pero luego analizábamos que pueden haber excepciones en un momento de grave crisis, por ejemplo, en donde requieras la participación privada. Entonces pusimos límites. Ok, puede haber participación privada, pero la utilidad, el 50% tiene que ser del pueblo ecuatoriano. Entonces, son cosas que luchamos y que son importantes, y por eso es que nosotros defendemos esa Constitución de Montecristi, porque significó muchos derechos para el pueblo ecuatoriano. Y esto, bueno, sin lugar a dudas, este trabajo sí te pasa una factura a nivel personal, pero pues lo sobrellevamos, lo hacemos con amor. 2017, un año complicado para la Revolución Ciudadana, ¿no? Un Lenín Moreno en la presidencia de la República y a los pocos meses... La traición. La traición. Literal, la traición, Sofía. Pero por supuesto, eso fue realmente vergonzoso. Lo penoso es que hay grandes medios de comunicación y estos políticos, analistas políticos que aplauden estos antivalores, ¿no? Aplauden la traición, aplaudían que el señor Moreno traicione un proyecto político, traicione a su partido, traicione al líder de este proyecto político. Y esos antivalores deberían ser erradicados, deberían ser al contrario rechazados, pero fueron alabados por los grandes medios de comunicación y por estos asesores políticos que los tenemos todos los días. ¿Por qué crees que lo hacen? Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que lo hacen? Bueno, ellos querían, lo siguen haciendo, ¿no? Lo siguen haciendo todo el tiempo, ¿no? Cada vez que un legislador traiciona a la bancada de la Revolución Ciudadana, enseguida consigue aplausos de esta oposición. Pero le digo a la juventud, estos antivalores no pueden ser aplaudidos, tienen que ser rechazados por una sociedad que quiere salir adelante, que quiere basar su desarrollo en valores, no pueden ser aplaudidos este tipo de cosas. Lenín Moreno nos traiciona y lo primero que hace es, recuerden ustedes, encarcelar al vicepresidente Jorge Glass. Correcto. Perseguir a los miembros, a los exministros. Muchos exministros son perseguidos, algunos exiliados. Yo soy perseguida dentro de la Asamblea Nacional. Hubo una elección. Por supuesto para que yo. Bueno. Así es. Paso por un proceso de persecución dentro de la Asamblea Nacional. No cumplí ni un año de ser legisladora, pero era una de las legisladoras que le decía al señor Moreno todo el tiempo que él había traicionado el proyecto político por el que fue votado en las urnas. Correcto. No solamente es que fue de la Revolución Ciudadana, sino que el pueblo vota por ese modelo de desarrollo y él lo traiciona y se va hacia la derecha pues a fotografiarse con Guillermo Lasso, con el señor Bucarán y otros, ¿verdad? Es decir, traiciona y cambia el modelo de desarrollo, el modelo económico que había sido apoyado en las urnas. Entonces, utilizan una visita que yo hago a una persona privada de la libertad, que es una locura completa, y me inician un proceso de destitución dentro de la Asamblea Nacional. Correcto. Muy doloroso, que significó mi salida del Parlamento, y no conforme con esto, la señora María Paula Romo pide que sea investigada de manera judicial, de manera penal, que se me inicien cargos. El fiscal de turno en ese momento pues se cuadra a lo que diga la ministra del Interior y me inicia un proceso penal. No, en ese momento yo tomo una decisión. Digo aquí pues por nada, por una visita a una persona privada de la libertad que había solicitado que una autoridad la visite porque quería apoyo y creo que un legislador tiene que dar esos apoyos. Ya había ocurrido antes que legisladores han visitado a las personas privadas de la libertad, pero utilizan esta argucia para destituirme y no conforme inician un proceso penal que podía significar la cárcel. Tomamos en ese momento una decisión realmente muy dura, que es dejar mi país y exiliarme. Pido exilio en Bolivia y posteriormente pido exilio en México. Y bueno, esa es una historia pues muy, muy dolorosa, ¿no? Ver ahorita, por ejemplo, a la periodista Alondra Santiago, tener que exiliarse, autoexiliarse, por nada,
por nada, es una excusa para acallar una voz, y la comprendo, porque que una mujer deje su trabajo, su casa, su vida, digamos, ¿no? Realmente es muy, muy duro, es muy complejo, y eso lo tuvimos que hacer por un gobierno que traicionó, pero por supuesto no fui la única. Luego ustedes saben que tuvo que pedir también exilio, muchos otros compañeros legisladores, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, ¿no? Producto de esta inmisericordia traición de un personaje que ahorita él también está exiliado, porque sabe que si regresa va a la cárcel en Paraguay el señor Lenín Moreno. Han pasado prácticamente 7 años, ¿no? 7 años desde que Correa salió del poder, y han sido 7 años de esa lucha constante de que la Revolución Ciudadana recupere el poder. Estuvo muy cerca el año pasado de obtenerlo según las encuestas y todo, ¿no? Porque prácticamente hasta el día antes del asesinato de Fernando Villavicencio, la mayoría de las encuestadoras, y tú sabes que uno de nuestros negocios principales, gracias a Dios, es los estudios de mercado, y cómo cambia la película, ¿no? Impresionante. Se demuestra con todo lo que ocurrió a partir de ahí que en este país puede pasar cualquier cosa. Bueno, lo que ocurrió es un nefasto precedente para la democracia. Cuando algunos familiares al señor Villavicencio, ellos hablan de un asesinato político, yo lo que les hago es una reflexión. ¿A quién benefició y a quién perjudicó? Todos los encuestadores del país, y como tú dices, Beto, tú también tienes tus encuestas, porque es tu profesión, sabes que al día siguiente de ese hecho, Luisa González pierde entre 10 y 12 puntos. Es decir, a quien golpea el asesinato del señor Villavicencio es a la candidatura de la Revolución Ciudadana. Por eso no tiene ningún sentido que quieran meternos en el tema del señor Villavicencio a nosotros, a la Revolución Ciudadana. No tiene ningún sentido. Es una cosa, es un sofisma, es una cosa que no tiene ninguna lógica. Pero efectivamente, la Revolución Ciudadana no es la primera vez que pasa. En el caso de Andrés Arauz, que también quedamos a 3 puntos de llegar a la presidencia de la República, también utilizan otro montaje comunicacional. Recuerden ustedes que trajeron al fiscal general de la Nación de Colombia, Beto. Traen al fiscal a que él de alguna manera valide ante el pueblo ecuatoriano que supuestamente el binomio Arauz-Rabascal había recibido $80,000 del Ejército de Liberación Nacional para empañar la candidatura de Andrés Arauz. Es decir, no es la primera vez que intentan utilizar estas cosas para golpear fuertemente a la Revolución Ciudadana, pero lo vienen haciendo desde atrás, lo vienen haciendo desde el caso Balda, porque claro, querían golpear a la primera fuerza política del país para que no vuelva a ganar las elecciones. Caso Balda, caso Odebrecht, que acaba de caerse el caso Odebrecht de manera rotunda, diría yo, solamente que ya no lo sacan en los medios de comunicación. Así es, claro. Por ejemplo, los medios de comunicación no cuentan que el caso Odebrecht en Brasil se cae y que la justicia brasileña manda un informe a la fiscalía para decir que las pruebas presentadas por el señor Concienciado Santos no valen, son falsas, han sido dadas de baja. No, esa información que la tiene la fiscalía no pasa nada allí. Es decir, el proceso que siguieron en contra de Jorge Glass es absolutamente ilegítimo. No. Entonces, han intentado ellos golpear a esta fuerza política progresista, la primera fuerza política del país, desde siempre, ¿no? Desde que traiciona a Lenín Moreno con el caso Balda, con el caso Odebrecht, con el caso Sobornos, y ahora, como no era suficiente, ya estábamos a punto de ganar con Andrés Arauz, sacan este famoso caso que ya nadie se acuerda, pero que en ese momento, recuerden ustedes la cobertura que le dan los principales medios de comunicación del país a la llegada del fiscal general de Colombia. En este momento, después de tremendo fake news, es al revés. Andrés Arauz demanda al fiscal general de Colombia en Colombia por haber interferido de manera ilegal en las elecciones presidenciales de Ecuador. Y lo mismo es con el caso Villavicencio. Utilizan este caso para golpear a la candidatura que en ese momento pasaba y ganaba en primera vuelta, la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz, y nos golpean efectivamente de tal manera que
nos quedamos efectivamente a 2 o 3 puntos de la presidencia de la República. Pero a pesar de eso, somos la bancada más grande del país. Llegamos con 51, 52 asambleístas que obviamente han ido desertando, algunos pocos traidores que no comprenden el momento histórico que vivimos. ¿Cuántos son, más o menos? En este momento 48 legisladores, okay, bueno. 48 gladiadores ahí Claro, en la Revolución Ciudadana. Claro. O sea, Y tres son independientes. son independientes, pero votan con el gobierno de turno. Okay. Y no pueden tampoco decir que no somos la primera fuerza, porque sacamos más de 50 alcaldes, querido Beto. Más de 50 alcaldes llevan ahí el triunfo de la Revolución Ciudadana, 9 prefectos, cientos de concejales, también una buena cantidad de juntas parroquiales son de la Revolución Ciudadana. A pesar de esos golpes y esas fake news y esas falacias para intentar golpear a la primera fuerza progresista y de izquierda del país, no lo han logrado. Falta poco para que volvamos. Pero de una otra manera, como que mucho más prevenidos que antes, ¿no? Porque si son capaces de todo, de parece, todo, ¿no? Estamos todavía, parece que faltará poco, pero imagínate, lo de Villavicencio fue un mes antes de la segunda vuelta, pues prácticamente, ¿no? Creo que un poco menos inclusive. Un poco ¿no? menos. ¿Te imaginas? El cambio radical. Todos los días las encuestadoras estaban como locos pues, hasta el último día, ¿no? Así es, porque prácticamente... Que no se sabía qué mismo iba a ocurrir. Yo creo que ahí la ciudadanía en realidad es la ciudadanía la que tiene que estar prevenidas. No, comparar lo que se vivió en la época de la Revolución Ciudadana y un modelo de desarrollo, un país que se desarrollaba, un país que mandaba sus mejores estudiantes a las mejores universidades del mundo, un país que tenía las segundas carreteras mejores de América Latina, un país que tenía seguridad, ¿no? Un dato que lo conocemos, 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, que había logrado controlar los temas de seguridad, que podíamos caminar en paz por el país, y el deterioro que en este momento tenemos. Comparar ese modelo progresista con cualquiera otra de las cosas que hemos vivido. Ya hemos vivido 3 modelos neoliberales, el de Moreno, el de Noboa y el de Lasso. Y darnos cuenta que ese modelo de derecha no funciona, es fracasado, no logra y no lo va a lograr nunca, porque ¿qué es lo que ellos pregonan? El achicamiento del tamaño del Estado. No, recortar presupuesto para salud, recortar presupuesto para educación, recortar presupuesto para invertir, y eso no funciona. En cambio, el modelo de la Revolución Ciudadana lo que plantea es invertir en el ser humano, ¿no? Invertir en educación, en salud, para que nuestra gente se eduque. ¿Para qué? Para poder ser una mano de obra calificada y que no te paguen pues el básico, sino te paguen como mano de obra calificada, y en ese sentido puedes quedarte en tu país para montar empresas, para ser contratado, o inclusive puedes salir, pero no como ahora están saliendo nuestros migrantes, sino para salir y que seas bien contratado, y eso va a generar y va a dinamizar la economía. Cuando tú inviertes en carreteras, tienes que contratar mano de obra. Cuando tú inviertes en contratar escuelas del milenio, en construir escuelas del milenio, hospitales, registros civiles, necesitas contratar mano de obra. Contratas las empresas privadas para que las desarrollen y todo comienza a dinamizarse. La inversión es fundamental. Entonces el pueblo tiene que estar prevenido de estos fake news. Ya no sabemos qué van a inventar para ahora evitar que la Revolución Ciudadana gane. Por favor, ya no creamos en más montajes. Estemos prevenidos de estos montajes que hace la derecha porque no quieren dejar el poder. ¿Verónica Abad será presidenta de esta república? Bueno, si se cumple la ley y la Constitución, ella debería tomar la presidencia en el momento en que el señor Noboa sea candidato. Tiene que pedir licencia, y así lo dice el Código de la Democracia y así lo dice la Constitución de la República, y ella debería asumir la presidencia del país. Hay que cumplir la ley. ¿Tú crees que si no lo logra, Daniel Noboa es capaz de no candidatizarse a presidente de la República? Bueno, eso se escucha, ¿no? Pero eso habría que preguntarle a ellos. Eso se escucha por ahí, que estaría incluso dispuesto a no candidatizarse con tal de que la señora Abad no asuma la presidencia. Pero bueno, eso es una decisión que está en el campo de ellos. Más que nada por el estilo de comunicación y la personalidad que ha desarrollado el presidente, es que es un poco esa inferencia que podemos hacer, ¿no? Porque a la larga no sé hasta qué punto realmente está tan interesado
porque él corre mucho, por lo que veo, él corre demasiado peligro donde llega Verónica Abad a ser presidente de la República. Se podría inferir eso, ¿no? Que le da mucho miedo que la vicepresidenta asuma la presidencia de la República. Eso se podría inferir efectivamente, pero yo creo que el presidente Noboa está en campaña. En este momento él quiere pues dejar lo que dijo cuando fue candidato, de que él no llegaba con antis, justamente diciendo yo no estoy en contra de la Revolución Ciudadana, no soy anti nada, dijo él cuando estaba de candidato. Bueno, al contrario, ahora quiere fortalecerse en el lado del anticorreísmo. Él ha fortalecido dos cosas, ¿no? Él ha logrado en mejor manera lo que hizo Lenin y lo que hizo Lazo, en una manera superlativa, ganarse al anticorreísmo. O sea, si hacemos bueno, no vamos a hablar de porcentajes, pero hay un porcentaje de anticorreístas que definitivamente va y es parte de lo que vivimos, ¿no? Al menos lo vivimos en los que estamos en los grupos de WhatsApp. Sí, es así. Ahora, él ha fortalecido ese tema, esa es parte de su estrategia. La otra parte que también siento que es como que fuerte es comunicacionalmente, con ese voto que yo le llamo mucho más artificial, ¿no? Mira, por ejemplo, el Twitter de esta semana con lo de México, ¿no? Mejor dicho, que saca, ¿no? O sea, se basa en esos fundamentos para generar, obviamente, y seguir captando ese voto. Un anticorreísmo. Así es. Que no es anticorreísta, pero que se fija en esos detalles, ¿no? Que está más preocupado de otras cosas que realmente de los problemas del país. Pero totalmente. Además, el presidente usa muchos distractores, ¿no? No quiere que hablemos de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Del discurso y va con los zapatos. Sí, o sea, usa muchos distractores, por eso yo veo difícil que no se lance, porque yo lo veo en plena campaña. Está en campaña, Ha buscado victimizarse, por ejemplo, con este tema de que lo iban a declarar loco en la Asamblea Nacional, que no tiene ni pie ni cabeza, pero que estuvieron casi 15 días en una campaña sobre el tema de que se lo han llamado, de que se lo quiere destituir por loco, cuando los primeros y los únicos que han hablado de ese tema son la asambleísta Centeno y el viceministro Esteban Torres, y ambos son coidiarios de él. Entonces él está buscando victimizarse, buscando afincarse en el anticorreísmo, por eso también no quería que participe, quería eliminar de la papeleta a Construye, ¿verdad? Para él tomarse esos votos. Yo creo que él está en campaña y veo difícil que no se lance. En todo caso... Construye que a lo mejor los vamos a invitar a la verdad de la plena, ojalá que vengan Henry Cucalón y María Paula Romo por Construye, es lo que se escucha. Así se escucha, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí. 2024, Sofía Espín, ¿cómo ve su verdad y su plena hacia futuro? Bueno, estamos aquí en un proceso de lucha, ya estamos abocados también a buscar candidaturas presidenciales, ahí hay cuadros importantes a la presidencia. No te voy a preguntar con quién estás. Yo tengo primero mucho cariño por mis compañeros, por Luisa González, por Andrés Arauz. Tuve la posibilidad de conocer un poco más a Andrés en México. No, yo estuve exiliado un año en Bolivia y un año en México, y conocí a Andrés, conocí lo brillante que es, tiene un PhD en economía, pero también hay compañeros acá pues que tienen el conocimiento en el tema público, que es importante, ¿no? Se piensa que solamente por tener buenas ideas y por ser joven ya vas a ser un buen presidente, y resulta que eso no es tan real, porque los que llegan no saben ni manejar un Kipox, no saben ni manejar un presupuesto, entonces se chocan. En este momento el presidente lanzaba un tuit diciendo cuánto se gastan en la Asamblea Nacional, y resulta que no quieren acoger lo que dictaminó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Y yo me preguntaba, ¿y cuánto se gastan en los ministerios que no funcionan? No funcionan, ahí hay un montón de ministerios que no hacen nada, que no atienden en salud, que no atienden en educación, que no atienden el tema ambiental, que no atienden el tema de turismo. ¿Cuánto se gasta en esto, en seguridad? No funcionan, son sus ministerios los que no funcionan, señor Noboa. Entonces, es importante también esa experiencia pública. Y ahí nosotros tenemos importantes compañeros que conocen cómo funciona el sector público y que además tienen el profundo amor por la patria, y como decimos así, los guayaquileños la tienen clara de lo que tienen que ir a hacer. Invertir en el capital humano del país, invertir en los niños, en los jóvenes, en la familia ecuatoriana. Y ahí tenemos a Luisa, tenemos a Andrés, tenemos a Paola Pavón, tenemos a Pavel, tenemos candidatos propios. Sin alianzas. Yo personalmente quisiera que nuestros candidatos sean candidatos de la Revolución Ciudadana. Ese es mi deseo. Por supuesto,
Esto es algo que tiene que decidirse pues, en un buró nacional, tendrán que correr encuestas. La ciudadanía sabe que siempre la revolución ciudadana es muy técnica y tendremos que ver, el buró nuestro verá esas corridas, pero creo que tenemos compañeros muy comprometidos con la patria, pero que además tienen conocimiento, claridad y amor por el país. ¿Sigues con la Revolución Ciudadana? ¿Te candidatizas a algo? También es algo que tiene que ver nuestro buró nacional, pero nosotros estaremos... candidatizarse una vez más. Todavía puedo ¿no? candidatizarme una vez más, pero como digo siempre, estaremos donde el proyecto político lo requiera. Me encanta también en la dirigencia, realmente sabe nuestra militancia que siempre cuentan con Sofía Espín, y así como me gusta ser una militante, estar con nuestra dirigencia, recorrer el país, estaremos en donde nuestro buró lo requiera. Muchísimas gracias, Sofía. De una u otra manera, la verdad y la plena, pues se siente muy agradecido con tu presencia, de haber podido conversar algunos temas. Siempre el tiempo va a hacer falta, pero creo que hemos tocado un poquito de todo. Creo que podemos decir, tranquilamente podemos ver este programa de aquí un año después para ver qué le aumentamos a la verdad y la plena de Sofía Espín y todo lo que se dijo hoy. Hay que hablar, el siguiente programa hay que hablar sobre el exilio en Bolivia y el exilio en México. Eso también fue muy interesante, ¿no? Son experiencias de la vida muy duras, pero también que te permiten ver otras realidades, ¿no? Entonces, ahí también hay para conversar, estimado Beto. A ustedes muchas gracias por esta invitación. No, y éxitos, muchos éxitos, así que esta carrera sigue. La lucha sigue porque, ¿cuál es el sueño que decía el presidente Correa, ¿no? Nuestro sueño es ver un país desarrollado, a nuestros niños felices, en escuelas, si fuera posible todas, como las escuelas del milenio, que todos nuestros niños estén en esas escuelas. Ese es nuestro sueño, invertir en nuestro capital humano para tener un país que se desarrolla. Ya ocurrió durante los 10 años, ya demostramos que era posible, entonces ahora es cuestión de votar bien, de votar con amor por la patria, dejar esos antis, dejar esos odios y volver a poner el país en movimiento para que se desarrolle y nuestras familias sean felices. Hemos estado con la ingeniera Sofía Espín en La Verdad y la Plena, nuestro segundo programa de la 4ª temporada. Muchas gracias, Sofía, por estar acá. Un gusto. Y nos vemos el próximo viernes en La Verdad y la Plena por Chroma Click. Somos Mercanaris. Investigamos por ti y transformamos los datos en soluciones efectivas para tu empresa. Más de 30 años de experiencia se ha consolidado como una empresa líder, especializada en estudios de mercado y publicidad. Nuestro compromiso radica en la recopilación de información relevante y la realización del análisis detallada para proporcionar datos valiosos a una amplia gama de clientes, que incluye empresas, partidos políticos, candidatos, gobiernos autónomos, entre otros. Nos destacamos por nuestra capacidad para comprender a fondo la necesidad de nuestros clientes y transformar los datos recopilados en soluciones efectivas.